Mujeres y niños ucranianos pudieran no poder escapar de la zona de guerra. Oficiales denuncian que corredores humanitarios y autobuses de rescate son interceptados por la ofensiva rusa. Termina si te vas. Así, organizaciones mexicanas exhortan a una marcha nacional para denunciar la farsa que dicen es la revocación de mandato del presidente López Obrador. Personas calcinadas y otras en estado de gravedad es el fatídico saldo del rescate de una niña de las llamas de un poderoso incendio que sigue reduciendo a cenizas varias regiones en Guatemala. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les informa Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque la inteligencia británica dice que es posible que el presidente ruso no esté recibiendo informes completos de cómo va la invasión a Ucrania y que eso podría complicar más las cosas. Rusia dice que Occidente no tiene ni idea de lo que pasa al interior del país y mientras el rublo se revalorizó, Putin ahora exige que se le pague el gas con rublos sólidos y salidos también de cuentas de bancos rusos. Armando Guzmán está en Washington con el informe. Estados Unidos y el Reino Unido dicen que los asesores del presidente ruso Vladimir Putin tienen miedo de decirle la verdad sobre la guerra en Ucrania. We believe that Putin is being misinformed by his advisors about how badly the Russian military is performing. Eso podría complicar un acuerdo de paz en el futuro porque Putin pensaría que la guerra está a su favor. That he may not fully understand the degree to which his forces are failing in Ukraine. That's a little discomforting. Pero los espías británicos lo confirmaron con sus informes de inteligencia. We've seen Russian soldiers, short of weapons and morale, refusing to carry out orders, sabotaging their own equipment, and even accidentally shooting down their own aircraft. Tatiana Chernobyl fue funcionaria del gobierno ucraniano. Es madre de 2 hijos y hoy sirve en el frente de Ucrania, atacando tanques rusos, como en esta imagen. Los rusos están luchando estúpidamente, dice. No tienen ni estrategia ni táctica militar y siguen cayendo en las mismas trampas. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, le agradeció hoy al presidente Biden los $500 millones adicionales en ayuda que se usarán para mantener operando su gobierno. Hablando de dinero, vea usted, el rublo el 24 de febrero, el día de la invasión a Ucrania, se cambiaba a 84 rublos por dólar estadounidense. Las sanciones lo hicieron bajar a su peor nivel el 11 de marzo, a 144 rublos por $1 de Estados Unidos. Pero ve usted al rublo cerrando anoche, otra vez, a 84 rublos por cada dólar estadounidense. Con esto hoy el presidente ruso apuntaló aún más su moneda poniendo condiciones para quien quiera comprar petróleo o gas rusos. Para comprar gas ruso, dijo Putin, necesitarán abrir cuentas en rublos en bancos rusos y los pagos deberán salir de esas cuentas. La nueva regla entrará en vigor mañana, 1 de abril. Putin dijo que si no se realizan los pagos en rublos, se suspenderán los contratos activos y dijo textualmente, nadie nos da nada gratis y no vamos a ser caritativos. Y mientras en Irpin, suburbio de Kiev, la supuesta promesa de Rusia de reagruparse y no disparar en contra de civiles le pegó fuerte a Irpin, este suburbio en la capital ucraniana de Kiev, donde los voluntarios, como usted ve, recogen los cadáveres de la calle para evitar que se queden al aire libre y expuestos. Hace unos momentos los líderes de Francia y de Alemania hablaron directamente con Vladimir Putin y él va a hacer una excepción y va a aceptar el pago del gas y el petróleo en euros y en dólares, lo que a su vez va a trabajar en contra de las mismas sanciones que el oeste ya le había puesto. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. ¿Cómo se va a complicar la situación? Gracias, Armando. Y mire, decenas de soldados rusos enfermaron por haber sido obligados a cavar trincheras en una zona altamente radioactiva en Ucrania. Los cientos de militares que fueron llevados en 7 autobuses a Bielorrusia para ser atendidos por radiación aguda habían escarbado en una área altamente contaminada de Chernobyl, donde hubo una tragedia nuclear en 1986.
Y mire, mientras tanto en Nueva York la violencia no da tregua a pesar de los esfuerzos del alcalde Eric Adams y por el contrario parece empeorar. Y es que ahora los crímenes, algunos muy violentos, ocurren a cualquier hora del día, lo que ya tiene aterrados a los habitantes. Ángela González está en la Gran Manzana y nos explica. Palmira, muy buenas tardes. Vivimos en una Nueva York salvaje. En las últimas horas, un inmigrante fue ejecutado al estilo de los sicarios en las calles de Queens y a plena luz del día roban un taxi con ladrillo en mano y rompiéndole la ventana. Esto sucede en momentos en que muchos piensan que estamos viviendo tiempos de anarquía. Lo que parecía ser una caminata se convirtió en un asesinato cuando un hombre que luego se dio a la fuga le dispara en la cabeza a corta distancia, al estilo sicariato, a este inmigrante de la isla caribeña Dominica, identificado como Peter Panther, economista de 26 años y quien no tenía antecedentes penales. Ocurrió en Far Rockaway, en Queens, un vecindario en el que la inseguridad se ha disparado desproporcionalmente. Los neoyorquinos no se sienten seguros a ninguna hora. A veces me siento nerviosa porque no sé lo que va a pasar. Ella dice, tomó servicios de taxi más seguidos por la inseguridad. Pero las mujeres no pueden caminar solas. Eso todo digo. A plena luz del día en el lujoso sector de Hudson Yards en Manhattan, esta persona que lleva una peluca anaranjada y con ladrillo en mano, sin importar que la estuvieran grabando, rompe la ventana de un taxi estacionado para robar un celular y dinero en efectivo. Testigos ya no se sorprenden ante el aumento de delitos descarados. Realmente casi estamos seguros de que las autoridades están ahí. Este año ha seguido con la misma tendencia de aumento en los crímenes cometidos, especialmente por jóvenes, un reto que se suma a la gestión del alcalde Eric Adams. Palmira y los detectives están abrumados con tantos casos que tienen para investigar, pues la violencia no da tregua y sucede a cada hora en las calles de Nueva York. Hasta el momento no se registran arrestados en ninguno de estos dos casos. Regreso contigo al estudio. Qué situación tan difícil. Muchísimas gracias, Ángela. Y esto está extendiéndose por todo el país. Y mire, el aumento de precio en todo, gasolina, alimentos y productos, sigue golpeando a los estadounidenses. Un medidor de la inflación que monitorea muy de cerca la Reserva Federal se disparó un 6.4% en febrero. Comparado al 2021, esto reportó el Departamento de Comercio. Este es el incremento más alto registrado desde enero, escuche usted, de 1982. Y la Casa Blanca hizo hoy un histórico anuncio sobre la reserva de combustible del país. Todo con el objetivo de aliviar las penurias económicas que atraviesan los estadounidenses en las estaciones de gasolina. Desde Miami, Anthony Belchi tiene los detalles de esta alentadora noticia. Buenas tardes. Pues sí, Palmira, Joe Biden finalmente ha dado luz verde para liberar las reservas de petróleo, todo ello con un objetivo: controlar de una vez por todas los precios de la gasolina. La Casa Blanca ha ordenado la liberación de 1 millón de barriles por día durante 6 meses de la Reserva Estratégica de Petróleo. Son unos 180 millones en total. Es otro intento por controlar los precios del crudo que se han disparado tras la invasión rusa a Ucrania y las sanciones al Kremlin. Hoy presento un plan de 2 partes, no solo para aliviar el dolor de las familias, sino también para poner fin a esta era de dependencia e incertidumbre. El gobierno norteamericano siempre ha tenido esta opción encima de la mesa. Con esta medida, sin embargo, el ejecutivo de Biden confía en poder subsanar los efectos negativos de los altos precios de la gasolina en poco tiempo. Ya anticipamos que los precios del combustible y del gas iban a subir. El presidente fue claro a la población, pero también creemos que será temporal y no debe durar mucho. Pero lo cierto es que ha quedado comprobada la dependencia de Estados Unidos con el gas y el petróleo ruso. Todo depende de cómo evolucione la guerra en Ucrania. Mientras tanto, los afectados acaban siendo los de siempre. No me gusta. Antes pagué $17 para llenar todo y ahora es $35. It's crazy. A pesar del mensaje optimista de la Casa Blanca, la Reserva Federal avisa: la inflación será más larga de lo esperado, incluso después de un hipotético final de la guerra. Aunque el mercado laboral se mantiene fuerte, la inflación tomará más tiempo de lo pronosticado y se tardará en llegar a los objetivos marcados. El presidente Biden quiere que todos se impliquen en esto, también el sector privado. Por eso también va a pedir al Congreso que se impongan sanciones a las empresas que arrienden tierras públicas pero que no estén produciendo. Palmira, eso es todo por mi parte. Devuelvo la conexión al estudio.
Vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias, Anthony. Bueno, y todos sabemos que el costo de la renta está literalmente por las nubes a nivel nacional, pero lo que está pasando en la Florida es anormal, eso afirman los expertos. Un estudio reveló que el incremento en los alquileres en ese estado se disparó de un 24% hasta un 32%, por lo que miles de inquilinos batallan para encontrar precios de vivienda accesible. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos, aquí lo espero. Un incendio forestal se convierte en el asesino de una menor y de 4 personas que intentaron salvarla. El flujo de migrantes no termina. El cambio de una ley en Estados Unidos está propiciando que se armen más caravanas con destino al norte. Y preparan masiva marcha para protestar por la consulta nacional que decidirá si AMLO sigue al frente de México. Continuamos con la información. La furia de la naturaleza cobró la vida de 2 personas en la Florida cuando al menos 30 tornados golpearon 7 estados. Las muertes ocurrieron en el condado de Washington y fueron parte de los estragos que causó el severo clima, que también derribó árboles, provocó apagones y causó graves destrozos en varias casas de Luisiana, Mississippi y Alabama. Y nos vamos a Guatemala porque ahí se registró una verdadera tragedia cuando varias personas trataron de evitar que una niña fuera alcanzada por las voraces llamas de un incendio forestal. Al final no lo lograron y todos murieron junto con la menor. Desde ese país centroamericano, nuestro corresponsal José Flores nos cuenta todo lo que sucedió. 4 personas fallecieron en forma dramática y otras sufrieron heridas de gravedad luego de que quedaron atrapadas en medio de las incandescentes llamas en un incendio forestal, después de que rescataron a una niña de 9 años que había quedado atrapada inicialmente entre el fuego. Hubieron personas heridas y fallecidas, de 3 de las cuales fallecieron en el lugar y una al arribo del centro asistencial. Tras incrementarse el fuego en el bosque, las ahora víctimas se percataron que una niña estaba recolectando leña y quedó en medio de las llamas, por lo que tras rescatarla, los hombres ya no pudieron salir y murieron dramáticamente calcinados. Otras personas fueron rescatadas por algunos bomberos que lamentan que muchos de estos incendios son generados por el descuido de los mismos pobladores. Usted va a estar limpiando su terreno, estar debidamente pendiente, porque lastimosamente se le sale de control. Los incendios forestales se han incrementado en distintos lugares del país y en las últimas 48 horas han muerto 8 personas, entre ellas un bombero, mientras que 5 rescatistas más han quedado gravemente heridos luego de sufrir quemaduras cuando intentaban sofocar las llamas. En donde lamentablemente por las condiciones topográficas y la magnitud del incendio, pues las llamas afectaron en la integridad física de algunos bomberos. Las autoridades le han pedido a las personas que no quemen basura cerca de los bosques para que ya no se produzcan más incendios y más tragedias. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV. Gracias, José, por tu reporte. Vámonos ahora a Chile, en donde hubo otro incendio forestal tremendo que ya destruyó al menos 40 casas y ha arrasado con unas 80 hectáreas de pinos. El fuego que se desató en Valparaíso obligó a desalojar a decenas de personas y a evacuar 3 comunidades que están en camino de las llamas. No se reportó en qué porcentaje está contenido por ahora este incendio. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos. Mexicanos alzarán su voz en contra del famoso referéndum presidencial, ya que el gobierno no tiene dinero para la gente, pero sí para campañas políticas y este tipo de consultas. Le contamos. Familias denuncian al presidente de El Salvador, dicen que se le está pasando la mano a la hora de castigar a los presuntos pandilleros, quienes ahora claman ser inocentes.
Gracias por continuar con nosotros. Mire, anuncian una primera caravana denominada Via Crucis del Migrante que saldrá mañana de Tapachula, Chiapas. Esto se debe al posible fin en mayo del Título 42. Los migrantes planean llegar a la Ciudad de México y otros a Estados Unidos, y esa regla impuesta por el expresidente Trump permite la expulsión rápida de inmigrantes a México o a sus países, pero la van a quitar. Y en México, la población está molesta con la consulta popular del 10 de abril que decidirá si sigue al frente del país el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos la consideran una farsa y un gasto superfluo y planean hacer que su voz se escuche. Víctor Blázquez nos tiene el reporte y las reacciones desde la Ciudad de México. Ya no puede salir uno a la esquina en la noche porque ya tienes miedo de que te vayan a asaltar o... Organizaciones civiles como Sí por México y usuarios de redes sociales han hecho un llamado a participar el próximo domingo 3 de abril en una manifestación pacífica masiva contra la consulta de revocación de mandato, a la que ellos califican como una farsa. Pues es una tontería, la verdad, o sea, pues que apliquen la ley y ya, ¿no? O sea, no tienen que andar preguntando. Están haciendo gasto del INE, están haciendo gasto a lo tarugo, la verdad, perdón por la palabra. Pero honestamente, yo ni siquiera voy a participar en su juego. Se tiene planeado que las manifestaciones se lleven a cabo en las 32 principales ciudades del país, donde miles de asistentes solicitarán a los ciudadanos no emitir su voto y dejar las urnas vacías. Y es que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que termine su sexenio y se vaya. Al diablo con su revocación. Es una farsa su revocación. Así como él mandó un día al diablo a las instituciones, yo mando al diablo a su revocación. Es una farsa. Pero también está la otra cara de la moneda. Encuestas que presentan una aprobación al primer mandatario por arriba del 50%. Ciudadanos que manifiestan su apoyo al presidente de la República y esperan el día para realizar el ejercicio democrático. Pues antes no se veía y ahorita se ve mucho que están haciendo y antes no había nada. Hacían cualquier cosita y ya decían que se gastaban y pedían préstamos y ahora no se ha pedido nada y sin en cambio están haciendo bastantes cosas por el país. Será el próximo 10 de abril cuando se realice la consulta de revocación de mandato, donde se busca la opinión de la gente sobre si quiere o no que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor. Y mire, también en México varias familias exigen justicia contra un maestro que se cree abusaba sexualmente de sus alumnas en una primaria de Coyoacán. Una niña de 11 años denunció que el profesor de sexto año, solo identificado como Raúl Alejandro, la tocaba de manera inapropiada casi todos los días y que al parecer hacía lo mismo con otras dos menores. Y el gobierno de El Salvador está aplicando mano dura contra las pandillas, a las que culpa de que el país haya vivido uno de los más sangrientos fines de semana en su historia. María Teresa Sarabia nos habla de la drástica medida que ordenó el presidente del Pulgarcito de América. Abajo, ya les digo, ya. La declaración de guerra del presidente de El Salvador a raíz de una oleada de asesinatos con un total de 87 muertos el pasado fin de semana y cerca de 2,000 pandilleros encarcelados desató múltiples y airadas denuncias contra el gobierno y la policía. La Organización Internacional de Derechos Humanos criticó el régimen de excepción decretado el domingo pasado por Nayib Bukele y señaló que al parecer la estrategia del mandatario es primero arrestar, luego tuitear y después investigar. Las masivas redadas de los presuntos miembros de las peligrosas bandas Mara Salvatrucha y Barrio 18 obligó a que sus indignados familiares se congregaran fuera de las prisiones para exigir su liberación. Yo pienso que el presidente lo único que quiere es poner números ahí nada más para que la gente le aplauda, pues. Pero allí adentro hay gente inocente, gente que no ha hecho nada. Gracias a la ley que ha puesto el presidente, los policías se han tomado la ley por sus manos y están sobrepasándose con la población. Muchas personas aseguran no saber del paradero de sus seres queridos y otras denunciaron que muchos fueron apresados de manera arbitraria y con brutalidad policial cuando se dirigían a su trabajo. El estado de excepción impuesto por el presidente Bukele restringe las libertades civiles y amplía los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público, por lo que el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, envió un claro y contundente mensaje a las pandillas. De ahora en adelante, el solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas
será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar. María Teresa Saravia, Noticiero Estrella TV. Interesante la situación en El Salvador. Llegamos a la última pausa, volvemos. Literal, se sintieron en el espacio y luego aterrizaron en el desierto. La ficción se convierte en realidad.